¿Quieres que te diga cuál es uno de los mayores errores que cometemos al momento de leer una sentencia? Creer que la sentencia empieza en la primera página. Y no, la sentencia empezó muchísimo antes. Empezó cuando surgió un conflicto, cuando alguien tomó una decisión, cuando otra persona consideró que eso era ilegal, cuando aparecieron versiones diferentes de lo ocurrido. La sentencia es apenas el último capítulo de la historia. Y hoy no quiero explicarte desde la teoría. Vamos a tomar una sentencia real y aplicar la brújula que construimos en el video anterior, porque una metodología no nos va a servir hasta que no seamos capaces de aplicarla. Hola, soy Alejandra. En el video anterior hablamos de cómo leer una sentencia sin perderse del intento. Allí planteamos una brújula de 5 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué está intentando resolver el juez? ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Qué decidió? ¿Qué puede aprender de esa sentencia? Hoy vamos a usar esa brújula para acercarnos a una decisión real de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la sentencia SP 598 de 2026. Y no necesitas conocer derecho penal a profundidad para hacer este ejercicio. Lo importante no será memorizar los detalles ni los delitos que se mencionan allí. Lo importante será observar cómo una historia se convierte en un problema jurídico y cómo el juez construye una respuesta. Antes de leer, quiero detenerme en algo que muchas veces pasamos por alto, y eso es la nomenclatura. Esta sentencia es SP 598 de 2026. ¿Qué nos dice eso? La expresión SP nos indica que estamos ante una sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El número 598 identifica la providencia dentro de ese año y el 2026 es el año en que fue emitida la sentencia. Solo con leer el encabezado no sabemos de qué trata el caso. Sin embargo, sí identificamos qué corporación y qué especialidad adoptó la decisión. En la Corte también puedes encontrar otras denominaciones. SC para decisiones de la Sala Civil, SL para la Sala Laboral, STP, STC, STL para las decisiones de tutela emitidas por las salas, AC, AL, AP para los autos de la Sala Penal, Civil o Laboral, según sea el caso. En la Corte Constitucional encontrarás, entre otras, T para sentencias de tutela, C para decisiones de constitucionalidad, SU para sentencias de unificación y A para autos. En el Consejo de Estado la identificación funciona diferente. Allí debes prestar especial atención a la sala, la sección o subsección que adopta la decisión, al tipo de providencia y al número del proceso. ¿Significa esto que ya sabemos leer una sentencia? No, pero ya sabemos que estamos leyendo. Y esa pequeña diferencia nos da contexto antes de entrar a ese documento de 100 páginas. Apliquemos nuestra brújula. Primera pregunta, ¿qué pasó? Aquí no necesitamos empezar por los delitos. Necesitamos comprender la historia. Una fiscal seccional de Pereira dirigía la unidad encargada de llevar a cabo las investigaciones en contra de organizaciones criminales. Según la acusación, recibió información de una fuente humana no formal, la cual manifestaba que funcionarios de la fiscalía estaban pasando información reservada a una organización delincuencial. Con base en esa información, ordenó interceptar 2 líneas telefónicas, pero esas líneas le pertenecían a 2 fiscales de la misma institución. Además, uno de ellos adelantaba una investigación en contra de una persona allegada a la fiscal procesada. Con el tiempo empezaron a aparecer dudas muy importantes. ¿La fuente humana había dado información suficiente? ¿La fiscal verificó quiénes eran los titulares de las líneas antes de intervenirlas? ¿Tenía competencia para iniciar esa investigación? ¿Por qué algunos documentos parecían haber sido elaborados o recibidos en un orden cronológicamente imposible? Después del juicio, el Tribunal de Pereira la absolvió. Debido a esa decisión, tanto la Fiscalía como los representantes de víctimas apelaron la decisión, y es por eso que este caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Observa que todavía no hemos dicho quién tiene la razón, solo entendimos la historia. Y eso es importante, porque si no conocemos el conflicto, cualquier conclusión jurídica a la que se llegue aparecerá desconectada. Segunda pregunta,
¿Qué estaba intentando resolver realmente la Corte? Aquí ocurre algo interesante. Podríamos decir que el problema jurídico que busca resolver la Corte es si revoca o confirma la sentencia del tribunal. Esto es correcto, sin embargo, incompleto. La propia sentencia plantea un problema general, determinar si los argumentos y las pruebas de los apelantes permiten condenar a la procesada o si existe una duda razonable sobre su responsabilidad. Sin embargo, dentro de esa gran pregunta aparecían varios problemas. La orden de interceptación estaba respaldada por verdaderos motivos fundados. La fiscal sabía que estaba interviniendo las líneas de dos colegas. Las irregularidades eran simples errores administrativos o mostraban una actuación consciente. Las afirmaciones en los documentos configuraban falsedad ideológica u otros delitos. La violación ilícita de las comunicaciones la absorbía el prevaricato o se sancionaba independientemente. Aquí vemos algo muy importante. Puede existir un problema central y para resolverlo el juez debe dar respuesta a preguntas más pequeñas. Por eso no basta con copiar el título problema jurídico. Debemos observar cuáles fueron esos problemas que fue decidiendo la Corte a medida que avanzamos en la sentencia. Tercera pregunta, ¿por qué llegó la Corte a esa conclusión? Aquí está el verdadero corazón de la sentencia. El tribunal había considerado que no existía prueba suficiente para condenar y que las irregularidades que se presentaban podían justificarse con errores, descuidos o alta carga laboral. Sin embargo, la Corte da otra lectura. No examina cada irregularidad de manera aislada, sino que las reúne. Primero, observa que la información de la fuente era vaga y que no explicaba cómo conocía los hechos. Después, advirtió que no se realizaron actividades suficientes para establecer la identidad de los titulares de esas líneas telefónicas. También se encontraron inconsistencias cronológicas. Habían documentos que aparecían recibidos antes de haber sido elaborados. Asimismo, la solicitud de interceptación figuraba varias horas antes de que se expidieran la orden con la cual ésta debía estar respaldada. A eso se agregó que la fiscal conocía las reglas de competencia, que una de las personas interceptadas adelantaba una investigación en contra de una amiga allegada a la fiscal procesada y que la orden de archivo reconstruyó los antecedentes a una forma distinta de cómo había ocurrido. Ninguno de esos elementos tomados de forma individual permitían establecer algún tipo de responsabilidad. Sin embargo, su lectura y análisis conjuntos permiten concluir que estos hechos no fueron producto de un simple error. Y aquí aparece una gran enseñanza del razonamiento probatorio. Un indicio aislado puede tener poco valor, pero varios indicios conectados permiten construir una explicación sólida. La Corte también diferenció aquello que sí está aprobado de lo que no. Por ejemplo, mantuvo la solución frente a las manifestaciones realizadas ante los jueces de control de garantías, toda vez que la Fiscalía no aportó las pruebas necesarias. Es decir, la Corte no condenó por todo, separó y condenó por aquellas conductas en las cuales existía prueba suficiente. Cuarta pregunta, ¿qué decidió finalmente? Después de recorrer ese razonamiento, ahora sí podemos llegar al resuelve. La Corte revocó parcialmente la absolución, condenó por dos conductas de prevaricato por acción, una relacionada con la orden de interceptación y la otra con la orden posterior de archivo. Igualmente, condenó por violación ilícita de las comunicaciones, pero mantuvo la absolución en las demás conductas. ¿Ves por qué no habría bastado con leer solamente quién ganó? La decisión tiene matices, confirmó unas partes, revocó otras y diferenció cuidadosamente cada conducta. Quinta pregunta, ¿qué puedo aprender de esta sentencia? Esta pregunta no busca convertirnos en expertos en interceptación de comunicaciones. Busca que encontremos herramientas de razonamiento que nos permita aplicarlas en otros casos. La primera enseñanza es que una sentencia puede tener un problema jurídico general. Sin embargo, de allí pueden desglosarse más problemas jurídicos de los cuales es necesario conocer su respuesta. La segunda es que el contexto importa. La Corte no analizó por separados órdenes, horarios, para nada. Todo lo analizó en conjunto. La tercera es que una condena no puede construirse de manera general. Por ello, es necesario estudiar cada una de las conductas
y verificar si se cuenta con pruebas suficientes para condenar o absolver por ella. La cuarta enseñanza es que las formas no reemplazan el contenido. Si bien en el presente caso se contaba con una orden de interceptación de comunicaciones con su correspondiente control posterior, esta no era legítima, toda vez que hacían falta los motivos fundados. Y la quinta, que probablemente es la más importante, leer jurisprudencia no significa sacar un montón de conclusiones, sino observar y analizar la forma en la que el juez separa los problemas, compara versiones, valora pruebas y justifica por qué acepta una hipótesis y descarta otras. De las 5 preguntas de nuestra brújula, me gustaría preguntarte, ¿cuál te cuesta más responder cuando lees una sentencia? Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.